Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Dimeji, la sanación del inválido y el ciego, la adivinación y la ofrenda a Esu. Después de finalmente establecerse, Di pronto adquirió algunos asistentes que lo ayudaban en su trabajo de adivinación. Entre ellos estaban Dimi, Barakatá, Ron, Gbinrin, Kuku, Gbinrin, Agada, Bule, Are, Re, Jo, Fo, Umba, Coge. Juntos, realizaron adivinación para un hombre ciego y un hombre inválido que eran muy pobres. Ambos hombres buscaron a Dimeji en busca de ayuda, y él les aconsejó que ofrecieran un chivo a Esu. El inválido había visto anteriormente el cráneo de un chivo en algún lugar. Como no podía imaginar cómo conseguir un chivo vivo, se arrastró hasta encontrar el cráneo en el mismo lugar donde lo había visto antes. Posteriormente, ofrecieron el cráneo del chivo a Esu, con la promesa de llevarle un chivo vivo cuando hubieran prosperado lo suficiente como para comprarlo. Sin embargo, continuaron viviendo en la pobreza. Desesperados por poner fin a su sufrimiento, idearon un plan para suicidarse juntos. Un día, partieron hacia el río. El ciego, sosteniendo un bastón, cargó al inválido sobre sus hombros para que pudiera guiar el camino. Su intención era terminar con sus miserables vidas mediante el harakiri. Al llegar al río, el inválido sugirió que el ciego fuera el primero en saltar al agua. El ciego se negó, argumentando que no podía ver su camino hacia el río. Entonces, sugirió que el inválido saltara primero, de modo que la salpicadura de su impacto le indicara la dirección en la que debía saltar. Siguiendo esta sugerencia, el inválido se arrastró, recogió una escultura de barro hecha por hormigas, Ulelefa en Bini. Llegó hasta la orilla del río, hizo su último deseo, se despidió de su amigo y arrojó la escultura de barro al agua, esperando engañar al ciego. El ciego llamó varias veces al inválido, pero no hubo respuesta, por lo que asumió que se había ahogado. La sanación milagrosa. Después de lamentarse de que iba a morir en la pobreza y sufriendo hasta el final, el ciego comenzó a golpear el suelo con su bastón mientras caminaba hacia donde creía que el inválido había caído al agua. Al llegar al lugar, continuó golpeando el suelo con fuerza y repetidamente. Cuando sintió un obstáculo en su camino, siguió golpeándolo sin saber que, en realidad, estaba golpeando las piernas del inválido. Después de haber estado paralizado durante tanto tiempo, sus piernas de repente cobraron vida. El hombre, que hasta entonces había sido inválido, pudo ponerse de pie. Mientras el ciego seguía golpeando el suelo y avanzando hacia el río, gritaba que un hombre al borde de la muerte debía hacer un último esfuerzo en Bini, Kapiate Wu To Sigasa. Cuando el inválido logró ponerse de pie, gritó que el ciego estaba tratando de matarlo. Tan pronto como estuvo completamente erguido, abofeteó al ciego, quien de inmediato recuperó la vista. Al principio se culparon mutuamente, pero pronto se abrazaron y comenzaron a regocijarse. Juntos, caminaron de regreso a casa por primera vez, completamente curados. Reunieron dinero para comprar un chivo, el cual ofrecieron a Esu sin demora. Finalmente, ambos fueron a expresar su gratitud al sabio Dimeji por la precisa adivinación que había realizado para ellos.